Esa extraña sensación de haber soñado con alguien que se miraba demasiado al espejo. No estás solo. Y no es casualidad. No venimos a sacudirte, sino a deslizarte hacia el pensamiento como quien se deja arrastrar por una corriente tibia y silenciosa. No queremos perturbar tu descanso. Queremos inquietar suavemente tu intelecto, como una pregunta que llega tarde, cuando la luz ya está apagada. Hoy hablaremos de algo que no necesita gritar para volverse inquietante. Del narcisismo. Y de lo que sucede cuando se le enfrenta con lo único que no puede controlar, la verdad. No habrá dramatismos. No esperes revelaciones que interrumpan tu sueño. Solo un hilo antiguo y persistente. Uno que vamos a ir desenredando con calma, desde los ecos de los mitos griegos hasta los consejos fríos y lúcidos de Maquiavelo. Porque el narcisista, aunque hoy tenga nombre clínico y Astax, ya existía cuando los dioses se aburrían de los humanos. Y tal vez enfrentarlo no implique acusarlo, sino mirarlo de una forma que él no pueda soportar, sin fascinación. Así que afloja los hombros, deja que la curiosidad se acomode junto a ti, como un gato que ronronea al borde del pensamiento. Puedes cerrar los ojos. O dejarlos entornados, como quien contempla un fuego que no calienta, pero hipnotiza. Empecemos. Para entender qué sucede cuando se confronta a un narcisista con la verdad. Primero debemos detenernos. Respirar despacio. Y observar. ¿Qué es, exactamente, esa figura que llamamos narcisista? La historia comienza, como muchas otras, con un mito. El mito de Narciso. Un joven hermoso, tan embriagado por su propia imagen, que terminó cayendo enamorado de su reflejo en el agua. Es una historia simple. Pero dentro de su calma, esconde una profundidad silenciosa. Narciso no era malvado. Solo, incapaz de mirar más allá de sí mismo. Y ese detalle, tan sutil, es lo que nos lleva al corazón del narcisismo. La incapacidad de ver al otro como sujeto. Y no como espejo. En la antigua Grecia, el mito no era una enfermedad. Era una advertencia. Una metáfora para recordar los peligros del ego desbordado. Del amor que no puede salir de sí mismo. Pasaron siglos. Y la figura de Narciso se transformó. De leyenda poética a diagnóstico clínico. Fue Sigmund Freud, a principios del siglo XX, quien recogió el mito. Y lo convirtió en concepto psicológico. Para él, el narcisismo no era simplemente amor propio. Era una fase. Un momento del desarrollo humano. En el que el individuo aún no distingue entre su mundo interno y el externo. Luego vinieron otros pensadores. Karen Horney, por ejemplo, habló del falso yo que se construye como armadura. Mientras que Heinz Kohut escribió al narcisista no como alguien que se ama demasiado, sino como alguien que jamás fue realmente amado. Alguien que construyó un castillo de espejos. Para no tener que enfrentar el vacío. Hoy, la psicología reconoce distintos niveles de narcisismo. El narcisismo sano, que todos necesitamos para sobrevivir. Y el narcisismo patológico, que transforma a la verdad en una amenaza. Pero, ¿por qué lo hace? Porque la verdad, en su forma más pura, no se acomoda a los espejos. Refleja lo que hay, no lo que uno desea ver. Y es allí, en esa fricción entre verdad y autoimagen, donde comienza el conflicto. Donde el narcisista se resiste. No tanto por malicia, sino por miedo. Por fragilidad disfrazada de fuerza. Al confrontar a un narcisista, no se está rompiendo su mundo. Se está tocando una ilusión que él cree imprescindible para existir. Y es por eso que Maquiavelo, aunque siglos antes de Freud, entendía bien que la percepción es poder. Que una máscara bien construida puede sostener reinos. Pero también, colapsar si se cae. Por ahora, quédate con esto. El narcisismo no es solo arrogancia. Es una defensa. Un castillo de cristal, construido para no quebrarse. Pero que no soporta el peso de una verdad desnuda.
En el siguiente segmento, veremos qué ocurre exactamente cuando esa verdad se presenta sin pedir permiso. Imagina que caminas por un salón de espejos. Todo lo que ves, de alguna forma, te devuelve una versión de ti. No una versión fiel, sino una imagen filtrada, estirada, mejorada. Una imagen que tranquiliza. Que dice, todo está bien. Eres suficiente. No cambies nada. Para muchos, esto podría parecer un sueño reconfortante. Pero en la mente de un narcisista, este salón de espejos no es solo un refugio. Es una fortaleza. Y como toda fortaleza, tiene miedo de ser invadida. Aquí es donde aparece la verdad. No como una verdad absoluta o moral, sino como algo sencillo, una observación que no coincide con la imagen reflejada. Un comentario. Una crítica. Un límite. Algo que rompe la simetría de los espejos. Para el narcisista, la verdad no es simplemente incómoda. Es peligrosa. Porque cuestiona aquello que ha sido construido con tanto cuidado. Su identidad. Pero, ¿por qué duele tanto? La psicología moderna ha explorado este fenómeno con mucha atención. Otto Kernberg, un psiquiatra de origen austríaco, habló del narcisismo patológico como una defensa contra sentimientos profundos de inferioridad. No se trata de alguien que se siente superior, sino de alguien que no puede tolerar sentirse común. Y cuando uno le presenta una verdad, una crítica constructiva, una corrección, incluso un hecho simple, ese acto puede ser percibido como una humillación. Esto tiene un nombre clínico. Herida narcisista. Una reacción emocional intensa, provocada por la confrontación con una realidad que no se alinea con la autoimagen grandiosa. Estas heridas no siempre se manifiestan en gritos o rabia. A veces, el narcisista se retira. Se enfría. Hace silencio. Pero por dentro, está reconstruyendo sus muros. Redibujando su reflejo. Porque admitir una verdad implica, en cierto modo, reconocer que uno no es perfecto. Y para una mente que ha construido su identidad sobre la perfección, eso es intolerable. La historia está llena de figuras que podrían reflejar este patrón. Reyes que se rodeaban de aduladores. Dictadores que castigaban al mensajero. Líderes carismáticos que no soportaban la mínima disidencia. Luis XIV, el Rey Sol, por ejemplo, construyó un sistema entero en torno a su imagen. Versalles no era solo un palacio. Era un teatro. Y él, su protagonista absoluto. ¿Y qué ocurría con quienes cuestionaban su brillo? Simplemente, dejaban de estar cerca. O desaparecían, sin ruido. Porque no se trataba de castigo, sino de preservar el espejismo. Del mismo modo, en relaciones personales. El narcisista puede reaccionar a la verdad con mecanismos sutiles. Minimizar lo que se le dice. Redirigir la conversación. Volver a hablar de sí mismo. O simplemente, negar. No fue así. Estás exagerando. Eso no me afecta. Frases que, más que respuestas, son escudos. Escudos que dicen: no quiero verte a ti. Quiero seguir viéndome a mí. La verdad, entonces, se convierte en un visitante no deseado. Alguien que llama a la puerta, pero que rara vez es invitado a entrar. Y aquí es donde empezamos a rozar una idea más compleja. ¿Y si, en lugar de confrontar al narcisista con la verdad desnuda, existiera otra manera? Una más estratégica. Más maquiavélica. Maquiavelo. Un nombre que resuena con ecos de intriga. De poder frío. Y de verdades a medio decir. Pero, aquí no estamos para juzgar. Ni para glorificar. Estamos, simplemente, para entender. Despacito. Como quien hojea un libro antiguo con manos suaves. Maquiavelo nació en 1469, en Florencia. Una ciudad bañada de arte. Pero también de traiciones silenciosas. De alianzas frágiles. Y de máscaras que no se quitaban ni para dormir. Fue testigo de repúblicas que caían. De príncipes que mentían para sobrevivir. Y de verdades que se escondían. No por cobardía, sino por estrategia. En su obra más conocida, El Príncipe, Maquiavelo no dice, sé malo. Dice algo más inquietante. Sé útil. Sé eficaz.
¿Y si la verdad te debilita? Tal vez debas ocultarla. Aquí, la verdad ya no es una virtud moral, sino un recurso. Un elemento que se usa o se omite, dependiendo del contexto. Y es aquí donde volvemos al narcisismo. ¿De qué sirve decirle a alguien la verdad si su mente no está preparada para recibirla? Maquiavelo, seguramente, no habría confrontado a un narcisista con crudeza. No le habría dicho: te falta empatía. Te crees superior. Evitas lo real. No. Él habría observado, escuchado, y luego, hablado en el idioma que esa persona puede tolerar. Un idioma no directo, sino curvado, como un río que bordea las piedras. Maquiavelo entendía que la percepción es más poderosa que la realidad. Y que quien controla la narrativa, controla también las emociones ajenas. En uno de los pasajes más sutiles del Príncipe, escribe: es necesario aparentar ser piadoso, fiel, humano, sincero, religioso. Pero estar dispuesto a actuar en sentido contrario cuando sea necesario. Este consejo, que puede sonar frío, en realidad es una observación sobre la fragilidad humana. Sobre cómo las personas, especialmente aquellas con estructuras defensivas, como el narcisista, reaccionan mejor ante verdades filtradas que ante realidades sin anestesia. Entonces, ¿cómo usar esto con alguien que no tolera la crítica? Maquiavelo sugeriría: no le muestres el espejo roto. Muéstrale uno distinto. Uno que lo lleve, suavemente, hacia otra imagen de sí mismo. Un ejemplo sencillo. En lugar de decir estás siendo egoísta, se podría decir: creo que tienes una forma muy personal de ver esto. Quizás podríamos explorar otra juntos. La verdad está allí. Pero ha sido vestida. No para engañar, sino para entrar sin ser rechazada. Porque confrontar directamente a un narcisista es como golpear una muralla con los puños desnudos. El muro no cede. Y quien golpea, se lastima. En cambio, sugerir. Dejar caer una idea. Sembrar una duda amable. Eso es más maquiavélico. Y, en muchos casos, más efectivo. Lo interesante aquí es que Maquiavelo no despreciaba la verdad. La respetaba. Pero sabía que no todos los oídos están hechos para ella. Algunos solo escuchan lo que confirma su reflejo. Y hay que ser muy hábil para cambiar ese reflejo desde adentro. Así que, si alguna vez te has preguntado si vale la pena confrontar a un narcisista, tal vez la respuesta no sea un sí o un no. Tal vez, como diría Maquiavelo, la pregunta correcta es: ¿cómo puedo influir sin despertar su defensa? Esa, quizás, es la forma más sutil de confrontación. Y también, la más elegante. A estas alturas, quizás ya comprendes que confrontar a un narcisista no es simplemente un acto de valentía. No es alzar la voz ni reclamar justicia. Es entrar en un terreno frágil. Como caminar sobre hielo fino, donde cada palabra puede ser demasiado. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿confrontar o no confrontar? La respuesta, como tantas en la vida, no es simple. Y tampoco universal. No hay fórmula. Solo hay posibilidades. Y cada una tiene un peso. Suave, como una decisión que se toma en silencio. Cuando se elige confrontar. Imaginemos por un momento que decides hacerlo. Confrontar. Decir lo que has visto. Lo que sientes. Lo que el otro no quiere escuchar. El resultado puede parecer justo. Liberador. Y a veces, lo es. Pero con una personalidad narcisista, el impacto rara vez es lineal. Lo más probable es que no obtengas un reconocimiento. Ni un cambio. Ni siquiera una discusión honesta. Podrías recibir evasión. Ira. O un contraataque disfrazado de lógica. Porque en su mente, has atacado no solo su conducta, sino su existencia. Y eso, es algo que debe defender. ¿Significa esto que confrontar es un error? No necesariamente. Hay momentos en los que decir la verdad es un acto de amor propio. De dignidad tranquila. Aunque no produzca ningún cambio en el otro. Aunque solo sirva para ti. Pero hay que hacerlo con conciencia. No esperando apertura. Sino actuando desde la claridad. Desde el deseo de no seguir repitiendo el silencio.
Cuando se elige no confrontar. Y luego está el otro camino. El del silencio. Pero no cualquier silencio. Uno que no es sumisión, sino estrategia. Maquiavelo, seguramente, habría entendido bien esta opción. A veces, el poder no está en decir, sino en saber cuándo no decir. No todos los escenarios requieren una revelación. No todas las verdades tienen que ser pronunciadas para existir. Hay veces en que lo más sabio es conservar la energía. Observar. Y decidir desde la distancia. Esto no significa permitir abusos. Significa que puedes elegir tu campo de batalla. Y que hay batallas que, simplemente, no valen tu paz. En muchas relaciones, familiares, profesionales, incluso amorosas, el narcisista ocupa espacio. Porque alguien intenta constantemente que entienda. Pero entender no es parte de su código. En esos casos, el poder silencioso es una forma de salir del juego. No pelear. No suplicar. No reformar. Solo, dejar de participar. Este poder es tranquilo. No necesita testigos. Ni respuestas. Es la decisión de no ser el espejo. De no alimentar la imagen. De ser, simplemente, otra cosa. Una presencia que no busca ser comprendida, sino estar en paz. ¿Y entonces? ¿Confrontar o no confrontar? Ambas son decisiones válidas. Y ambas pueden ser dignas si se toman con lucidez. La clave está en comprender lo que esperas. Y en saber que puedes perder. Porque a veces, el precio de confrontar es perder el vínculo. Y otras veces, el precio de callar es perderte a ti mismo. No hay receta. Solo tú puedes saberlo. Maquiavelo diría que el poder está en elegir con estrategia. Con una frialdad serena. Que no busca venganza ni redención. Solo dirección. Y claridad. Y tal vez esa sea la enseñanza más valiosa de todo esto. Que no todos los enemigos se vencen. Algunos se dejan atrás. Sin ruido. Sin explicaciones. Sin confrontaciones que desgastan. Simplemente. Se toma distancia. Y eso, también es poder. Y así. Poco a poco, hemos llegado al final de este recorrido pausado. Por la mente del narcisista. Por los reflejos que no soportan la sombra. Y por las estrategias sutiles que Maquiavelo, con su mirada fría y lúcida, nos habría susurrado al oído. Sin levantar la voz. Tal vez ahora, mientras escuchas estas últimas palabras, puedas notar que no todo se trataba del otro. Tal vez este viaje también ha sido hacia ti. Hacia tus límites. Tus decisiones. Tu forma de enfrentar o de soltar las verdades difíciles. No todas las relaciones se pueden reparar. Y no todas las personas pueden, o quieren, mirarse de frente. Pero tú sí puedes elegir qué haces con lo que ves. Con lo que sabes. Con lo que sientes. A veces la fuerza no está en la confrontación. Sino en el silencio que no se rinde. En la distancia que no odia. En la paz que no necesita explicar nada. Y si hoy has decidido no dormir aún, quizás esta reflexión te acompañe un poco más. Pero si tus ojos ya se cierran, deja que las ideas se disuelvan. Como tinta en agua. No necesitas recordarlo todo. Solo deja que algo quede. Como una semilla tranquila. En el fondo de tu mente. Aquí, en Historia aburrida para dormir. No te damos respuestas definitivas. Solo caminos suaves. Para que tú los recorras. Si quieres. Cuando quieras. Gracias por escucharnos. Descansa. Suelta. Y si el mundo de los espejos regresa mañana, que te encuentre más liviano. Más consciente. Más libre. Gracias por quedarte hasta el final. Escuchar con calma no siempre es fácil en un mundo ruidoso. Así que valoramos profundamente tu presencia silenciosa. Tu curiosidad tranquila. Y tu tiempo. Este espacio existe para acompañarte. No para exigirte nada. Y si este video te ayudó a comprender, a soltar, o simplemente a dormir, entonces ya cumplió su propósito. Nos vemos en el próximo viaje. Sin prisa. Sin ruido. Y siempre con respeto por tu descanso.